Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una sesión de Boot Gratis 12. Y bien, en esta ocasión voy a presentar la plantilla Wall Street en su segunda versión. Recuerden que esta plantilla y esta estrategia pues sirve para Forex, sintéticos, cripto, futuro, absolutamente todos los mercados, puesto que está diseñada para entrar en posiciones muy precisas. Quiero anunciarle que esta plantilla se le hará mucho más fácil a ustedes poder entrar, en este caso, al mercado y poder salir del mercado. Esta plantilla pues fue reforzada con conocimientos de un amigo de Argentina, Gustavo, que pues dio alguna sugerencia y realmente creo que sí va bien la plantilla con esta sugerencia. También quiero anunciarles que dentro del canal Boot Gratis 12, Binarias y Forex, y dentro del grupo de personas que estamos analizando Wall Street, está la cabeza Wilson en un grupo y él pues está reclutando personas para seguir analizando. En mi caso, hay un grupo de WhatsApp que van a ir entrando personas a medida que vayan analizando en el grupo de Telegram. En ese grupo de WhatsApp, pues hemos hecho Zoom y en ese grupo de WhatsApp, pues hemos estado analizando. Si usted quiere pertenecer a este grupo de WhatsApp, sencillamente tiene que ir al grupo de análisis de Wall Street, en este caso, y Logan, que está en Telegram. Y allí pues lo que van analizando, yo lo voy a ir incorporando a un grupo para la final hacer un grupo élite de unas 5 o 10 personas que estén analizando con Wall Street y que demos entonces entradas y señales de acuerdo a nuestros análisis ya con la experiencia que puedan tener todos. Por ahora Wilson y mi persona pues somos los que estamos haciendo análisis, pero esas personas que van a estar en el grupo de WhatsApp van a recibir esos análisis también. Anuncio que también estoy haciendo, en este caso, en vivos, operaciones, y que yo envío a YouTube. En este caso, me activo por allí, operamos media hora, una hora, hacemos los análisis, hacemos las entradas y listo, ¿no? El que quiera, pues, estar dentro de esos análisis, pues tiene que estar suscrito al canal de YouTube porque le llegará la notificación de una vez cuando me conecte. Y bueno, trataré de hacer por lo menos una, dos, tres sesiones a la semana, donde podamos en este caso ayudarlos a analizar a ustedes y para que entiendan las entradas. Sigo trabajando en mi sistema Rich, en el libro, y ojalá pues en agosto pueda salir o en septiembre. Y les recuerdo que este mes de julio voy a estar dando, en este caso, algunas clases de Smart Money y algunas clases de Wake Up para hacer entradas sin ningún tipo de indicador y entradas un poco más precisas, con beneficios de 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, 1 a 50, 2 a 20. Ahí lo vamos a analizar para que usted vea. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a presentar en este caso la plantilla y la estrategia para que pueda usted, en este caso, perfeccionar. Bien, aquí estamos en el mercado que más opero, que más me gusta, de los sintéticos, que es el índice de volatilidad 75. Fíjense que aquí tenemos una nueva plantilla. Esta plantilla es un poco más refinada, un poco más precisa. Entonces, les recuerdo que acá está el indicador Wall Street. Este indicador ya posee la nube de Ichimoku, todo lo que posee, en este caso, la estrategia Wall Street está en este indicador. Este indicador nos va a dar es confirmaciones, ¿ok? No son entradas, son confirmaciones. Veo que algunas personas hacen entradas cuando sale, en este caso, la flecha, y en realidad pues es una confirmación, no una entrada. ¿Okay? Quiero asegurar eso. Las entradas con esta estrategia ahora, con esta nueva plantilla, la vamos a hacer un poco antes. Cuando se da acá, pues entonces usted va a ir seguro. Porque está como adelantada en este caso la plantilla, por así decirlo. Bien, vamos a analizar el 75, pero los análisis del 75 sirven para todos los mercados, incluyendo crash y boom, ¿ok? Por si acaso. Y aquellas personas que quieran aprender con la plantilla Wall Street, hacer entrada crash y boom, pues nos vamos a conectar
en vivo en YouTube y analizamos eso cuando ustedes me lo pidan, en este caso por allá por el canal de Telegram o por el privado en Telegram. ¿Ok? Bien. ¿Qué hago yo? Pues yo analizo en temporalidades altas. Acuérdense que mis análisis siempre van desde temporalidades altas. En este caso estoy haciendo un análisis en temporalidades de un día, de uno. Acá dejé una entrada que no llegó. O sea, yo programo las entradas y ese programa acá pues me da una señal, me llega al celular, y el celular entonces hago las entradas de acuerdo al análisis que yo hice previamente acá en la PC. ¿Okay? Porque yo puedo estar en cualquier otro lugar y me llega, en este caso, la confirmación. Acá pues nos quedamos muy poco, por muy poco pues nos quedamos la entrada, pero no importa. Habría que volver a empezar a analizar. Lo cierto es que el mercado va a seguir en este caso bajista. ¿Por qué el mercado va a seguir bajista? Porque me lo está confirmando en este caso la estrategia Wall Street. Lo bueno de esta plantilla, la B2, es que usted puede trabajar con el mismo Zoom siempre. O sea, no importa cuál Zoom, perdón. O sea, no se le va a mover bajo ninguna circunstancia. En este caso, el MACD, fíjense, el MACD se va a mantener. Y lo puede aumentar o disminuir, que el MACD se va a mantener. No hay problema con ello. Entonces, a diferencia de la versión 1, en este caso, la versión 2, usted puede hacer un zoom y ver cómo va a ir el mercado. El mercado, la estrategia, en este caso, me está diciendo, y la plantilla me está diciendo que el mercado va a ir a la baja. ¿Por qué? Porque ya vemos que la línea morada, en este caso, perdón, las barras moradas ya pasaron la línea de cero. Viene el cruce se va a dar, en este caso, de la línea roja con respecto a la línea verde. Este cruce se va a dar más o menos aproximadamente en unos 2 o 3 días. Voy a señalar más o menos por dónde podría ocurrir ese cruce. Va a ocurrir aproximadamente acá, en unos cuantos días. Se va a dar el cruce de las líneas de señales del MACD. Recuerden que estas líneas de señales, en este caso, son diferentes a la que trae comúnmente el MACD. Yo le hice un cambio a la línea de señal del MACD, porque se me está adelantando. Esto me sirve como señal de que va a haber entrada a la baja previo al cruce cuando las barras cruzan, en este caso, la línea cero. Anote eso, porque esta va a ser la primera señal de entrada a la baja. Esto lo estoy analizando en D1, esto pues, tardaría mucho, pero lo mismo va a ocurrir en M1. Me voy a ir a M1. Y fíjese que acá, déjenme, ok, fíjense que acá comenzó con señales, se me da un cruce acá en M1. Recuerden que en M1 siempre va a ir a responder a M5 y M5 va a responder a M15, a temporalidades más altas, siempre a las temporalidades bajas le van a rendir cuentas a las temporalidades altas. Pero, ¿qué me ocurre acá? Fíjense que acá se me da un cruce al alza, y lo voy a marcar acá, pero vemos que en este caso tenemos choque en el alligator. Recuerden que esto para mí, lo del alligator, es una confirmación de entrada realmente efectiva para mí. Entonces, ¿cuándo va a entrar usted? ¿Cuándo? Acá no se hubiese dado la entrada. ¿Por qué? Porque se me están dando el cruce de azul a la línea cero, pero en este caso las velas están en rojo. Estas velas no son las comunes, estas son velas Heiken, Ashi, pero tendría que estar la vela en azul para yo poder entrar. Por ejemplo, acá se me está dando en este caso y me da una línea de señal de entrada a la baja en una vela roja. ¿Sí ve? Y está por debajo del alligator, con choque en el alligator y en la EMA 21. Esta sería la entrada perfecta. Esta sería la entrada perfecta en M1. En M1. Pero esto que estoy haciendo en M1 va a ocurrir para todas las temporalidades, muchachos. Tiene que estar en este caso por debajo del alligator, con velas rojas por encima de la línea cero, y la confirmación se da en este cruce. Yo voy a mantener la operación hasta tanto no me cierre una vela por encima del alligator, o voy a disminuir acá, no lo puedo porque, a ver, o acá no me salga, en este caso, de las barras, no me bajen de
la línea de señal, ¿ok? Si vemos acá, las barras no bajan, quiere decir que esto va a seguir, en este caso, bajando. Cuando las barras bajan de la línea de señal, como acá, en este caso, fíjense que se va al alza. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir observando. Acá es mi salida. Acá, justo acá. Porque las barras bajan de la línea de señal. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? Que la entrada se va a dar justo acá y mi salida se va a dar justo acá. Casualmente coincide con el rompimiento del alligator. Entonces, esta es mi salida. Aquí gano unos cuantos. Fíjense que salí ya cuando las velas están en azules, están en el rompimiento del alligator y a su vez coincide con las barras bajando la línea de señal. No salgo acá, aquí hay falsas salidas, por así decirlo. Eso es lo que me hace filtrar son salidas y el mercado sigue bajando. Lo bueno de esta versión 2 es que usted va a saber entrar, ya sabe que va a entrar cuando hay cruce de la barra por encima de cero, bien sea del color morado, que es bajista, con la línea en este caso bajista, o azul, que es en este caso alcista. Y yo voy a cambiarle esta línea morada, esta barra morada, cuando le suba la plantilla por roja para que lo sepan identificar mejor. Y entonces ya saben que son entradas a la baja y las azules entradas al alza. Si hay una confirmación, en este caso, del indicador Wall Street, pues sería mejor, y eso se ve mejor en temporalidades altas. Me voy a una temporalidad alta, fíjense acá, aquí hay una muy buena entrada. ¿Qué pasa? Lo primero que tengo que ver es, ya hay cruce acá, hay confirmación y automáticamente el mercado va a seguir bajando. Mi entrada hubiese estado marcada justo por la vela roja debajo del alligator con confirmaciones, en este caso, de el indicador Wall Street y a su vez, bueno, tendría que ser un poco más acá, en esta vela, acá. Estas son las entradas seguras, ¿ok? Esto está en temporalidades M30. Pero lo mismo funciona para M1. Mientras las temporalidades sean más altas, las entradas son más seguras, claro, va a tener que tener un poco más de dinero para los flotantes. Y si usted va a trabajar en temporalidades pequeñas, que lo hacen la mayoría, van a tener que trabajar con metas pequeñas de 0.5 a $2 para entradas a un minuto, al menos que su temporalidad de M1 coincida, por ejemplo, con las temporalidades de H1. ¿Sí ves? Aquí hay una entrada, este mercado va a seguir bajando, aquí hay una entrada y aprovechamos todo esto con confirmaciones. ¿Okay? Lo mismo hubiese pasado con las entradas al alza. Aquí hay una confirmación, acá, justo acá, hay una confirmación, está por encima del alligator, está en azul la vela. ¿Y dónde es mi salida? Pues no, mi salida hubiese sido acá, en el rompimiento del alligator, que coincide en este caso con las barras por debajo de la línea de señal. ¿Hubiese ganado solamente eso? Sí. Pero se me marca otra entrada cuando está, y esto anótenlo también, porque si la tendencia es alcista, las barras van a superar en este caso la línea de señal, y en este caso la línea de señal va a estar justo por acá. Al tener la línea de señal, mi salida va a estar marcada justo acá. ¿Sí ves? Entonces se sigue ganando algo. Usted ve si decide salir acá o seguir manteniendo y sosteniendo. Vuelve a marcar otra entrada acá, justo acá, coincide en este caso con por encima y vuelve a salir justo acá. O sea, esto lo puede hacer una y otra vez y va a ver que se está cumpliendo. Una de las cosas importantes que yo tomo en cuenta, eso es un riesgo que va a tener que asumir usted, es las entradas en temporalidades altas, cuando coincide comúnmente, perdón, las temporalidades altas, cuando recuerden que el D1 va a ser bajista y cuando en H1, por ejemplo, empieza a bajar por debajo del alligator y las barras por debajo, en este caso, de la línea de señal y empieza a bajar, quiere decir que el mercado me va a bajar. Y usted lo va a percibir cuando haga las entradas. Sin embargo, yo, para las personas que no tienen experiencia con el mercado y que no saben, en este caso, para dónde va a ir el mercado así de forma tan fácil,
Yo le recomiendo entonces que trabaje con la estrategia que le estoy diciendo, solamente con el cruce de 0. Esa es mi entrada, siempre y cuando esté por arriba del alligator. Y si yo me voy de acá a acá, en una hora, pues yo recojo, no sé, 10, 15 dólares. ¿Okay? Eso va a depender de su forma de operar. Si usted quiere, va por metas para los que no saben cuándo salir. Yo en el grupo de análisis de Wall Street, yo digo cómo salgo y cómo corro el stop loss. O sea, yo siempre en este caso voy a salir en positivo, porque yo corro mi stop loss a que me quede positivo. Y en este caso arriesgo para informar. Yo allá le digo cómo opero. Entonces, lo importante de esta estrategia es que si usted pierde una, ahorita le digo cómo establecer el stop loss, usted cuando gane otra, como esta por ejemplo, está bajada, acuérdense que usted puede ir haciendo entradas y entradas y entradas. Esto pues le dará mucho, 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 sobre todo aquí está en H1. Bien, 2 consejos. 1, para salir. Voy a hacer la entrada acá. Si yo decido hacer la entrada acá, voy a hacerlo en una temporalidad de M5, que es comúnmente donde hago la entrada con el análisis en temporalidades mayores. Voy a hacer esta entrada. Por ejemplo, yo voy a hacer esta entrada, el cruce se me da justo acá, entro acá donde hay el cruce, en este caso porque hay confirmación, y yo hago esta entrada acá. Si yo hago esta entrada acá, voy a marcarlo, justo acá, que me coincide con esta, mi stop loss lo voy a marcar por encima. Escúcheme bien, por encima, en este caso del alligator. Como está marcada en esta vela, el encima del alligator sería esta, aquí, justo aquí. Sería mi stop loss. Entonces yo riego esto y ¿hasta dónde voy a ir? Aquí volvemos a marcar los niveles, en este caso, del MACD. ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta este nivel, mire. Hasta este nivel. Ya tuve que haber marcado una salida en M15. Tuve que haber salido una salida. ¿Por qué? Porque ya pasó mis niveles en este caso. Entonces, de acá a acá estamos hablando de aproximadamente 50 dólares. Entonces usted arriesga de acá a acá y cerca de 2 dólares para ganar más o menos, no 2 dólares, no un poco más, para ganar en este caso 30, 40, 50. ¿Okay? Entonces la proporción muchas veces en este tipo de análisis es de 2 dólares para ganar 20, de 1 dólar para ganar 10. Estamos hablando de una 10 aproximadamente. Pero ya después que sea de 1 a 5, ya eso es ganancia, porque tendría que usted perder 5 consecutivas, cosa que no es fácil con este tipo de estrategia, para que no sea rentable. La verdad, yo me comprometo entonces de hacerle, en este caso, seguimiento a ustedes por el canal y, bueno, vamos a dejar esto de acá. Si tienen duda con esta plantilla, me la preguntan allá. Hagan el esfuerzo de entrar al grupo de WhatsApp, hagan el esfuerzo de entrar al grupo de Telegram. Previo al grupo de WhatsApp, que tienen que entrar, en este caso, al de Telegram para ver qué están analizando ustedes y cómo están analizando ustedes. Les deseo un buen día y bueno, nos conseguimos otra oportunidad. Recuerden que la próxima clase va a ser de Smart Money. Feliz día.